después de la apertura de este acto tan importante para todos nosotros los espíritus y también para San Antonio, esperamos que este momento sea grato para todos y esperemos que la contribución que nosotros vamos a proporcionar sea de mucho agrado, mucho entendimiento, mucha comprensión y que algo de todo lo que vamos a platicar aquí nos quede grabado en nuestra mente espiritual. Entonces ahora pasamos con la biografía de Allan Kardec por el hermano Luis Alberto. Buenas tardes a todos de nuevo. Es un gran honor y un gran gusto para mí estar de nuevo aquí frente a todos mis paisanos y es bastante emocionante hacerlo en esta ocasión. Voy a hablar un poco sobre Allan Kardec, la biografía de él, el hombre que de alguna manera fue el inicio de la nueva forma en que el espiritismo se da. Siempre durante la existencia de la humanidad siempre existió el espiritismo o espiritualismo, de algunas maneras lo hemos conocido de muchas formas, pero siempre en las aldeas, siempre en los grupos, siempre en cualquier comunidad siempre existía una persona que tenía un contacto con Dios y que tal vez en ese momento de alguna manera mística lo manejaban e incluso se aprovechaban de ello para hacer algunas situaciones. Es inicialmente a partir de Jesús, que es a quien nosotros nos dedicamos siempre, que empezó a cambiar toda la forma de ver la espiritualidad. Él tuvo que cambiar la idea grosera que existía en ese momento, que eran las leyes fuertes que tenían en ese momento, y vino a impulsar el amor. A partir de que el amor fue la manera en que Él nos inició el vivir la forma en que nos indicó cómo guiarnos, fue que la humanidad empezó a cambiar. Han habido muchos profetas, han habido muchas personas que han traído la palabra de Dios de alguna manera, pero fue el que vino a condensarla, fue el que le vino a dar el impulso final y el que hasta ahora pues sigue siendo nuestra persona de primer interés. Salí del sistema y volví. Bueno, Allan Kardec fue el que inició como la tercera fase de la espiritualidad, que la primera pues se dio con Moisés, vino como una segunda Jesús, y la tercera que es la parte espiritual, netamente fue a través de Allan Kardec, que es conocido como el codificador, quien fue quien inició de nuevo todo el espiritismo. Su nombre pues Denis Hippolyte León Rivail era el nombre de pila de él, que posteriormente pues vamos a ver que él se decide de cambiarse de nombre para Allan Kardec. Datos personales, así un poquito rápido para no ser tan aburrido. Él nació el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Francia. Bautizado al año siguiente en la parroquia de Saint-Denis-d'Imbres, diócesis de Lyon, ahí mismo en el lugar. Se casó con Amelia Boulet el 6 de febrero de 1832.
sus inicios en los estudios primarios fueron en Lyon, que luego se trasladó a la comunidad de Yverdon en Suiza, donde empezó a estudiar en la escuela de Pestalozzi. Pestalozzi fue un pedagogo bastante interesante que vino a reformar la educación, a formular nuevas formas de educación, e incluso los que estudiaron magisterio pues deben recordar lo que fue mencionado en el transcurso de nuestra historia, de nuestra educación como maestros. Él desde el inicio era una persona muy inquieta, muy intelectual, y siempre estuvo al tanto, siempre fue como principal para estudiar las cosas científicas, era la visión que él tenía. Tenía una mente tan desarrollada que desde el inicio, incluso teniendo 12, 14 años, él empezó ya a formar, a ser como profesor auxiliar y estar en esto, ¿verdad? Fue bachiller en Ciencias y Letras y posteriormente se graduó como médico o doctor en medicina, como decía en ese momento. Su vida profesional: fundó una escuela en París, estilo pestalozziano, que luego quebró porque él hizo una asociación con un tío que desgraciadamente se dedicaba mucho al licor y empezó a robar el dinero con que estaban ganando, y de esa manera perdió él la escuela. Con ese dinero que usó, quiso invertirlo en un negocio que también le fue mal en los negocios, volvió a quebrar. Entonces se dedicó mejor a atender contabilidades, empezó a escribir sobre gramática, aritmética para estudios de pedagogía, traducía obras de inglés, alemán. Él era políglota, aparte de francés, hablaba inglés, alemán, español, italiano. Impartió cursos gratuitos de química y física, astronomía y anatomía comparada. La personalidad que él tenía en ese entonces era de las personas a las que se les llamaba mentes enciclopédicas, porque el conocimiento no era tan vasto como el que tenemos ahora, y ellos lograban abarcar la totalidad del conocimiento que hasta en esa época existía. Fue miembro de la Real Academia de Armas y de otras agrupaciones de sabios de esa época. Escribió libros y tratados sobre pedagogía, aritmética, gramática francesa y ortografía, así como de catecismo gramatical. Fue profesor de fisiología, astronomía química y física del Liceo Polimático de París. Todo esto era secundario al desarrollo intelectual tan elevado que él tenía. Su fase espiritual inicial: hasta este momento él se había dedicado solamente a la parte física, a la parte material, digamos, del estudio. En 1823, cuando todavía no era espiritista, todavía no sabía de esto, él empezó a estudiar las fases del sonambulismo. Él quería entender cómo es que se da el sonambulismo, cómo una persona dormida podía tener conciencia, si él estaba seguro que para que uno pudiera comunicar y hablar se necesitaba estar despierto, poder caminar, estando consciente. Entonces él trató de empezar a entender por qué una persona que estaba dormida lo podía hacer sin tener conciencia de ello. En 1854 escuchó la primera vez sobre las mesas giratorias, y el comentario que él hizo fue el siguiente: lo creeré cuando lo vea y cuando se me pruebe que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para las sensaciones y que puede tornarse sonámbulo. Hasta entonces permítame considerar esto solo como un cuento fantasioso. Esto explica que él era pues bastante cerrado a las situaciones espirituales, porque él necesitaba tener pruebas. Él necesitaba estar seguro que esto se podía explicar, y entonces si lo convencía, entonces lo creía. Ya es una forma diferente de pensar. Ya no es el clásico pensamiento que tenemos de que la fe es ciega y de que mi mamá me dijo que era así, que el padre dijo que o alguien dijo que era así, y yo lo voy a creer porque así dicen, y si no me van a castigar. O sea, no era así. Él tenía un pensamiento completamente diferente. Lo puedo confirmar, lo puedo entender, entonces lo creo, ¿verdad? Aplicó el método experimental sin aceptar teorías preconcebidas, observaba, comparaba, deducía consecuencias del efecto y buscaba la causa de forma lógica. Dios es tan grande, Dios es tan completo, tan extenso, que ustedes lo busquen como lo busquen, lo van a encontrar. No le van a encontrar un defecto. Entonces pueden dudar 1000 veces de Dios, que el estarlo buscando, el estar experimentando, van a ver que al final lo van a encontrar, y eso es lo que está pasando en la vida ahora. Por un tiempo la iglesia alejó a muchas personas porque obligaba a la creencia. Entonces muchas gentes que tenían cierto raciocinio decían: no, a mí no me pueden obligar. Entonces desgraciadamente se tiraban al otro extremo, se volvían materialistas. La gente se volvía materialista y no creía en Dios y odiaba todo lo que tenía que ver con Dios, y empezó a pensar que la ciencia era la mejor solución, que la ciencia explicaba, la ciencia entendía las cosas,
Y entonces era una mejor forma de entender. El problema era que el ego de estas personas empezó a crecer demasiado, ¿verdad? Entonces empezaron a volver materialistas, ya no creían completamente en Dios, y entonces se separaron. Pero en esa separación, el científico, con todo y su arrogancia, con todo y creerse lo mejor, estaba descubriendo cosas y estaba descubriendo a Dios. Porque hasta el momento lo que nosotros sabemos es, lo que hemos hecho hasta el momento es descubrir las cosas que Dios ha hecho. Hemos llegado hasta el átomo, hemos entendido 1000 cosas del universo que antes creíamos que la Tierra era el centro y que había una bóveda, porque se llamaba así la bóveda celeste, creíamos que las estrellas estaban pegadas a diferentes alturas. No era cierto, y es más, ahora sabemos que la Tierra es menos que un grano de arena en el desierto, es nada, ¿verdad? El universo es inmenso, pero eso lo descubrieron los científicos, aún siendo ateos, pero todo ese descubrimiento, todo eso bueno que ellos encontraron, está haciendo que ahora entendamos lo grande que es Dios. O sea, jamás nos separamos nunca de Dios, al contrario, lo que hicimos fue terminar de descubrirlo, y ahora entendemos lo magnífico que es, más grande de lo que pensábamos. Las primeras observaciones que hizo él: los espíritus, dice, no siendo sino las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sabiduría ni conciencia, su saber está limitado por su grado de adelanto, su opinión no tiene más valor que el de un modo de ver personal. Como decía Facundo Cabral en broma, si existe el más allá, él decía, el que es pendejo aquí es pendejo allá. Y él lo decía en broma, pero es cierto, ¿verdad? No porque ustedes aquí hicieron las cosas mal, al final se arrepintieron en su vida, wow, se van a ir al cielo, no. Tienen que pagar todo, ¿verdad? Existe una manera que usted debe y tiene que pagar. Dios perdona, porque Dios no castiga. Dios nos perdona, pero es nuestra obligación reparar la falta que hemos cometido. El solo hecho de la comunicación con los espíritus prueba la existencia de un mundo invisible en el ambiente, mencionaba él. Al observador corresponde formar el conjunto, cotejando, coordinando y controlando las comunicaciones. O sea, todos los que estamos aquí, no porque Vito Forano tal y que dice que el espiritismo es cierto, lo vamos a creer, no. Es mejor venir y empezar a estudiar, empezar a entender, porque no solo vamos a entender lo que las personas nos vienen a explicar, sino que vamos a entender muchas cosas más que a esta persona se le pudieron pasar por alto. Entonces, vamos a tener una mejor mentalidad, vamos a tener una mejor percepción de la vida, y la consecuencia va a ser que vamos a crecer espiritualmente. En cuanto a la vida espiritual, aquí es donde inicia el espiritista. El 18 de abril de 1856 recibió la primera revelación de la misión que debía cumplir. Él estaba un poco confuso, él no creía que él tuviera la capacidad, él decía, bueno, hay gente que es más espiritual. Había mucha gente en esa época que previo a él ya era muy buen espiritista, que ya habían tomado notas sobre comunicaciones que habían tenido con espíritus, ya habían preguntado, ya habían analizado ciertas cosas, y él de repente llegó y le dicen, mire, usted tiene que ser el que tiene que trabajar, y él no lo creía. Entonces se lo confirman, porque él pregunta en varias ocasiones a diferentes espíritus, y el 12 de junio de ese mismo año le confirman que sí, él tenía esa misión. Fue cuando él conoció al espíritu de verdad. Sabe de una vida previa a los tiempos de los druidas en donde se llamó Allan Kardec. Él había tenido una vida anterior, había sido uno de los druidas que también en Francia existieron ellos, en Francia y España y toda esa región de Europa, y ellos eran como las personas místicas o espirituales en ese tiempo, y él había pertenecido a uno de ellos. Un espíritu viene y le comenta que él había compartido con él una vida en la que él se había llamado Allan Kardec. Entonces él, pensando, como él había escrito muchos libros sobre cosas físicas, matemáticas y todo lo que había mencionado anteriormente, él piensa, bueno, ya en la parte material yo me llamo así, ahora para la parte espiritual voy a utilizar este nuevo nombre para no confundir a las personas. El 18 de abril del 57 publica entonces el libro de los espíritus, que no fue, él no hizo la mayoría, sino que habían 50 libros que ya personas anteriormente en 5 años previos habían recopilado. Entonces él lo que hizo fue codificarlo, y hizo un nombre de codificador, codificarlo, irlo poniendo todo como en un orden establecido, y entonces ya lo publicó. El libro de los espíritus fue el primero. Luego en el 58, en enero, él publica el primer número de la revista Espírita. En el 58 se funda la Sociedad Parisense de Estudios Espíritas, donde él pues era el presidente de este lugar. En relación a los espíritus comunicadores, él menciona: el nombre jamás es una garantía. La verdadera garantía de superioridad radica en el pensamiento y el modo de expresarlo.
es necesario examinar todo fríamente, sopesarlo con sensatez y controlarlo. Y si dudamos de nuestro juicio, lo cual es prudente, hay que recurrir a otros. En este pensamiento, él nos está diciendo que hay muchos tipos de espíritus, ¿verdad? Él es el primero que comienza a pensar que no los espíritus todos tienen un mismo nivel y todos están a cierta altura, sino que empieza a entender que es como las personas, ¿verdad? Así como vemos personas que somos enojadas, personas que nos cuesta entender algunas cosas, también los espíritus tienen cierto grado y cierto nivel espiritual. Entonces él empezó a entender esto, él fue el que analizó y que puso en claro esta idea por vez primera. Él decía que era necesario examinarlo todo fríamente, sopesarlo. Incluso él pensaba que uno como espiritista tiene que ser a veces menos crédulo que los incrédulos, ¿verdad? Porque uno está obligado a tratar de entender las cosas, no solo a dejar de llevarse, es que ya me dijeron en el centro que tal cosa, no es cierto, ¿verdad? Hay muchos espíritus que igual que nosotros son juguetones y vienen y nos pueden decir bromas, pero como no podemos verlos, ellos pueden venir y decir, mire, yo soy Jesús. Pero a ver si es cierto que es Jesús, cómo se comporta Él, cómo es el pensamiento que Él nos deja, moralmente está bien, así como evaluamos a las demás personas, ¿verdad? Entendemos que don fulano de tal es una buena persona porque él es educado, es servicial, además lee mucho, vamos entendiendo. Entonces iguales con los espíritus, hay de todo, porque somos nosotros mismos. En septiembre del 60 viaja por Francia promoviendo el espiritismo, donde predicaba lo siguiente, y esto es un poquito largo pero es interesante. Existen 3 categorías de adeptos a saber, esto hablando de los espiritistas: los que se limitan a creer en la realidad de las manifestaciones y que buscan los fenómenos. Para estos el espiritismo solo es una serie de hechos más o menos interesantes. O sea, nos pasa mucho al inicio que venimos y nos hablan del espiritismo y nos da curiosidad y queremos ver qué es eso, ¿verdad? Pero no vamos por el hecho de que queramos cambiarnos moralmente, queramos sentirnos mejor moralmente, tratar de entender cuál es la realidad de la vida, sino que solo vamos por la curiosidad, a satisfacer esa curiosidad. Los segundos ven algo más, dice, comprenden su alcance filosófico, admiran la moral que de él dimana, mas no la practican. La caridad cristiana es una hermosa máxima, pero nada más, ¿verdad? Hay una historia que menciona que había un orador en una iglesia que era muy bueno. Él venía y expresaba, leía la Biblia y la expresaba de una manera muy buena, tan buena que los demás la entendían muy bien. Llegó el tiempo que él tuvo que desencarnar. Cuando él regresó a la parte espiritual, él le fue muy mal, él no estaba bien, porque a pesar de que él daba muy buenas prédicas, muy buenas pláticas, en su diario vivir no hacía las cosas bien. Entonces estaba incluso enojado con Dios, porque dices, pero si yo hablaba de ti, Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me tienes aquí metido, sumido en este espacio? Pero hasta que eventualmente él fue un poco humilde y le pidió perdón a Dios por las cosas, entonces vino un espíritu un poquito más elevado, ángel le podemos llamar, y se acercó a él. La sorpresa de él fue que este espíritu que traía tanta luz, que era tan bello, que venía, era la persona que, estando en vida, era la persona que le barría el lugar donde él predicaba. Entonces él dijo, bueno, ¿y vos qué haces aquí? ¿Por qué vos estás mejor que yo? Y dice, pues, no sé, dice yo, lo único que hice fue hacer lo que usted decía en sus prácticas. Sencillo. No tienen que ser miles de milagros, no tienen que hacer 1000 cosas, solo hacer las cosas bien, predicar, practicar lo que se predica. Los últimos, por fin, no se contentan con admirar la moral, sino que la practican, aceptando todas sus consecuencias. La caridad es siempre la regla de su conducta, por lo que son ellos los verdaderos espiritistas, o mejor dicho, los espiritistas cristianos, ¿verdad? El entender la caridad cristiana no es solo regalarle unos centavos a aquel que pasó por ahí, no, es entregarse a uno mismo al hacer cosas, al llevar un poco de alegría a la persona que lo necesita, un poco de alegría al vecino, a la misma familia, o sea, tratar de tener en ambiente agradable todo lo que nos rodea. Logramos hacer eso y entonces vamos a empezar a mejorar. No es que nos tengamos que ir al Tíbet o al África, donde los niños están muriendo de hambre y certificarnos. Obviamente eso es bueno. Y qué bueno que existen gentes que tienen dinero y que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero nosotros no podemos hacer eso, apenas si tenemos para estar aquí. Bueno, lo que tenemos, compartámoslo y compartámoslo de corazón. Ese es el verdadero espiritista cristiano, o el verdadero cristiano. No necesariamente tiene que ser espiritista, es cristiano, y eso es lo más importante. En enero del 61 publica el libro de los medios.
En 1861 hace su segundo viaje en pro del espiritismo, siempre en Francia, y ahí comenta: la fuerza del espiritismo tiene dos causas preponderantes. La primera es que torna felices a aquellos que lo conocen, comprenden y practican. La segunda consiste en que no se apoyan en ningún hombre a quien se pueda abatir, pues no tiene un único foco que sea posible extinguir. Su hogar está en todas partes. No existe familia que no lo posea en su seno, con lo que se cumplen las palabras de Cristo: vuestros hijos e hijas profetizarán y tendrán visiones. Y porque el espiritismo no es una idea, no hay barreras impenetrables ni altas que puedan atravesar. Se está dando en nuestros tiempos que normalmente siempre sabemos de alguien que tiene algo extraño, que la hija de alguien no puede ver a personas que ya fallecieron, o que soñó tal cosa y se le cumplió. Siempre tenemos a alguien por ahí que ya sea vecino de la familia que le pasa eso, y al principio lo tomamos porque este está con el diablo adentro, no sé, mil cosas que podemos pensar. Y lo cierto es lo que está sucediendo es que ya está empezando la tercera etapa en que todas las personas ya con cierto grado de adelanto, que hemos venido naciendo y perfeccionando nuestros defectos, ahora ya estamos empezando a terminar de pagarlos. Entonces, como consecuencia, Dios, que es bueno, viene y nos regala algo bonito, algo bendito. Aún no entendemos del todo, pero ya estamos empezando a manejarlo mejor. Otro comentario que era así: el lado más bello del espiritismo es su paz moral, y por esta triunfará, pues ahí radica su fuerza que lo hace invulnerable. Ostenta en su bandera el lema de amor y caridad, y ante este escudo que viene de Cristo, la misma incredulidad se inclina. Los enemigos más peligrosos del espiritismo son, pues, aquellos que le hacen mentir, no practicando la ley que ellos mismos proclaman. Es muy interesante cuando uno discute sobre Dios, sobre las cosas de Dios, que por qué Dios hizo esto, que si la historia dice lo otro, que peleamos y leemos mil cosas de Dios, pero una cosa es cierta, y con esa nadie pelea. Una persona que es moralmente buena está mejor, ¿verdad? Nadie critica que por qué la moral es esto. No, todos sabemos que la moral y que la ética es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, y lo practica cualquiera en este mundo. No importa la religión, si es católico, si es cristiano, si es judío, si es musulmán, no importa. Todos sabemos, o sea, que podemos alegar que sí, que Jesús es el mejor, que Mahoma es el mejor, que Krishna está mejor, pero lo que no podemos discutir es que alguien que está moralmente bien está más cerca de Dios que los que no lo están. ¿Okay? Esa regla es para todo el mundo, con eso no se puede discutir. Por eso es que amor y caridad no hay nada que se les pueda poner enfrente, nada. Podemos discutir de mil cosas, menos de que una persona caritativa sea una mala persona. El auto de fe de Barcelona, esto sucedió en 1861, cuando 300 obras que él había enviado para Barcelona, él era francés, que él había enviado para Barcelona, fueron confiscadas por el Santo Oficio en ese momento, y el obispo de Barcelona, Luco: la Iglesia Católica es universal y estos libros son contrarios a la fe católica. Hizo quemar los libros de la plaza pública. Al fulgor de esa hoguera tomó el espiritismo un vuelo inesperado en toda España. ¿Qué pasó? Muchos libros no se quemaron. Entonces la gente los empezó a ir a sacar para ver por qué los estaba quemando, porque también existía ya ciertas personas que estaban como no muy confiadas con la Iglesia por toda la historia que hemos entendido, que en algún tiempo la Iglesia Católica pues mataba al que no creía que estuviera bien o que estuviera con Jesús. Algo le parecía contrario y lo mandaba a matar. Entonces seguíamos siendo como los mayas aquí que hacían sacrificios humanos. Pues ellos lo mismo: alguien no cree en Dios, hay que matarlo, es sacrificio humano, había que sacrificarlo. Entonces posteriormente a partir de eso fue que el espiritismo empezó a crecer mucho, y no solo en España, ya no se quedó solo en España, sino que empezó a crecer al resto de Europa. En 1862 aparece el opúsculo El espiritismo en su más simple expresión. Este fue un libro que él escribió porque en ese momento había mucha gente que estaba contrariando al espiritismo. Decían que se trataba de brujería, porque era solo un juego de chamanes y mil cosas, ¿verdad? Entonces él dijo: no, el espiritismo es algo bello, es algo bueno, es algo muy simple. Y entonces él les mostró con este pequeño libro lo grande e inmenso que era el espiritismo, ante lo cual pues no había mayor cosa que decir. Ya en abril de 1864 publica Imitación del Evangelio según el Espiritismo, que luego se cambió a El Evangelio según el Espiritismo.
pues esta obra lo que hace es un análisis sobre la vida de Jesús, sobre cosas que él comentó que están en la Biblia, y aquí pues le dan a uno un foco diferente, un entendimiento diferente espiritual de a qué se refería Jesús, y la verdad, al leerlo uno sí abre mucho la mente. En 1864 viaja por varias ciudades de Suiza llevando el espiritismo, y en el 65 publica El cielo y el infierno por la justicia divina según el espiritismo. Allí en este libro él explica cómo hasta el momento las personas habían visto la relación del cielo y el infierno, que si te portabas bien te ibas al cielo, que si te portabas mal te ibas al infierno, y que había un espacio en el que todo el mundo se podía quedar cuando no era ni bueno ni malo, y al final pues lo tiraban para arriba o lo tiraban para abajo. Entonces ahí en este libro él explica cómo todas estas ideas cristianas que tenían hasta el momento no eran más que los pensamientos tomados de religiones previas, religiones paganas, y que habían venido así. Los griegos pensaban eso, los musulmanes pensaban eso. Toda la historia venía igual, pero la iglesia en ese momento católica la retomó, y era una manera de obligar a la gente a creer, ¿verdad? Entonces él explica en esto todo eso, y explica que no es así, ¿verdad? Que ya el entendimiento es mejor, es lo que conocemos ahora como el espiritismo, que sabemos que es un proceso que nos lleva desde el nacimiento como espíritus hasta la parte angelical, ¿verdad? Para estar cada vez más cerca de él. Eso es mucho más bonito de saber que puedo llegar en algún momento, si me porto bien, a estar más cerca de Dios. En el 67 viaja a Burdeos, a Tours, a Orleans, llevando siempre el mensaje que tenía el espiritismo, y en el 68 publica la Génesis, los milagros y las predicciones. En este libro básicamente él recopila los 4 libros anteriores, y es una visión muy grande, muy bonita y muy interesante de cómo se ha dado la historia, no solo en la humanidad, sino a nivel universal. Uno entiende perfectamente las cosas como van. Y es interesante porque aquí en este libro él habla del fluido universal, que dice que es algo que está en el universo, que por el momento no era medible, pero que era la causa que al cristalizarse, por así decirlo, esto empezaba a formarse en materia, ¿verdad? Entonces ahora los científicos, casualmente hace pocos años, encontraron que la luz, la energía de la luz, que viaja a 360.000 kilómetros por hora, en algunas circunstancias puede viajar 8 veces más rápido. Entonces decían, ¿por qué si la luz puede ser 8 veces más rápida, por qué no avanza? Entonces empezaron a hacer estudios de qué estaba pasando, y encontraron que la luz, para nosotros viaja pues rapidísimo, ¿verdad? Pero para nosotros sería como verla así, pero al estudiarla lentamente se dieron cuenta que la luz va teniendo ciertos topes, y que por eso es que no puede avanzar más rápido. Empezaron a estudiar esto, y como no conocían ese tipo de energía que está en el universo, le llamaron energía oscura. Y la energía oscura es lo que este señor en 1868 ya había descrito como fluido universal, ¿verdad? Y era el fluido universal, y es de lo que está hecho el perispíritu, y es de lo que estamos hechos nosotros, en diferente grado de concentración, por así decirlo, ¿verdad? Atómica. Entonces encontramos ahorita que la parte científica está encontrando cosas que el espiritismo ha dicho, ¿verdad? Nos está empezando a llevar a algo mucho mejor, más sólido, y que se puede medir, es tangible ahora, ¿verdad? Y ya los científicos saben que el 70% del universo está dado por esta energía universal, que ellos le llaman energía oscura, y que el otro 30% pues es lo que está sólido, que está compuesto de los planetas, los sistemas y todo lo que sabemos del universo. El 31 de marzo del 69 fallece en París a los 65 años, tuvo una rotura de un aneurisma de la aorta, por así decirlo así sencillo, se le rompió la aorta y empezó a desangrarse, y fue una muerte fulminante. Algunos reflexiones y consejos máximos que él dejó, que quisiera compartir con ustedes porque para mi punto de vista son muy interesantes. Él dice: el espiritismo establece en principio que antes de creer hay que comprender. Ahora bien, para comprender es necesario hacer uso del propio juicio. Por eso los espiritistas son más escépticos que muchos otros, tocante a los fenómenos que sobrepasan el círculo de las observaciones habituales. También menciona
La verdadera convicción no se adquiere sino por el estudio, la reflexión y una constante observación, y no mediante la asistencia a una o dos sesiones, por interesantes que sean. Puede ser que muchos no vengamos porque no tenemos tiempo, porque justo en ese momento es cuando yo tengo algo importante que hacer. Pero están los libros y podemos leer, está nuestra vida diaria, la que podemos llevar bien, estando bien con nuestro prójimo, estando bien con el vecino, estando bien con la gente del mercado, estando bien en todos lados. Al estar bien en todos lados, tal vez no es necesario que vengamos. ¿Por qué? Porque estamos dando en práctica lo que aquí se podría venir a aprender. Se dice, el espiritismo no acepta la ciega confianza, quiere ver claro en todo, quiere que todo se comprenda y que uno se dé cuenta de todo, ¿verdad? Viene a confirmar de nuevo, hay que entender, hay que saber de qué estamos hablando para poder creer mejor. Cuando uno no entiende algo, cuando uno le explica las cosas y uno las analiza y las piensa, dice, sí, esto es fácil, pero uno ya lo comprendió. Antes de eso solo está uno diciendo que sí por fantasía o por fanatismo, o para que no me digan que no entendí, ¿verdad? Bueno, entonces dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón frente a frente en todas las edades de la humanidad. Y eso es el espiritismo. Hasta el momento las discusiones se están llevando sobre el espiritismo, están dando a entender, estamos viendo que lo que siempre se ha predicado ahora ya se puede constatar de muchas maneras. La física, la matemática han venido ahora a reforzar muchas cosas que el espiritismo ha. Siempre el espiritismo nos dice que existen espíritus que aunque no los podemos ver están. Podemos respirar y no vemos el aire, y no por eso el aire no existe. Lo sabemos, lo respiramos, lo sentimos, y cuando movemos las manos, nos agitamos, sentimos que golpeamos contra algo. Sabemos entonces que existe algo que respiramos. Es igual con el espiritismo. Y es más, el científico vino con una nueva teoría que se llama la teoría cuántica, que nos habla de cuánto no es más que la forma en que se mide la energía. Y al poder medir la energía, esa misma energía ya entendemos que ya no es solo energía, sino que se puede convertir en materia. Y también entendemos lo contrario, que la materia es energía concentrada, pero es energía, ¿verdad? Entonces el espíritu es energía, es una energía que aún no podemos ver. La mayoría de personas, muchas personas tienen una doble vista que se pueden ver ya a los espíritus, posiblemente seguramente están alrededor nuestro, los pueden ver. Pero es energía, entonces todos nosotros somos energía, nosotros somos una forma de energía condensada, y al empezar a acercarnos, si pudiéramos empezar a acercarnos a cualquier espacio de materia, vamos a empezar a ver que esto que nos parece sólido, que nos parece algo duro, es algo que tan separado, porque un átomo es como decir, uno de nosotros sentado aquí, el centro del átomo, y los electrones que giran alrededor están pasando como a 10, 20 metros, o sea, son espacios enormes, y por ahí, pero eso no lo podemos ver, porque para nosotros es sólido, ¿verdad? Entonces el espiritismo está siendo ahora confirmado con los hallazgos físicos, con los hallazgos de la gente que es científica. Fernando Martín de Bulloes et Aveira, no sé si lo reconocen. San Antonio de Padua. Él es nuestro patrón. Y es interesante, no sé cuántos de ustedes se han tomado la molestia de saber quién jocotes fue San Antonio de Padua, porque se llama así San Antonio Vista. Y cuando uno lee este señor, siendo de una fe católica inquebrantable, dejó mucho al catolicismo, perfeccionó muchas cosas del catolicismo en su momento, junto a Francisco de Asís, que era un franciscano. Ellos se conocieron, fueron compañeros. Pues no sé, algún día me gustaría venir y platicáramos un poquito de San Antonio de Padua, una personalidad muy grande de la Iglesia Católica y muy venerado, no solo aquí en nuestro pueblo, sino en muchas partes de Guatemala, en muchas partes de Europa, en muchas partes de América. Y él, junto a San Francisco de Asís, son de las mejores, máximas expresiones que ha tenido la Iglesia Católica, y por lo cual ella tuvo un cambio radical con los años de pasar, de matar, de asesinar y de muchas cosas que vienen a la Iglesia Católica, que se está perfeccionando y que cada vez está más buena y está más llena de amor, y que pues son nuestros hermanos también. Muchas gracias.